Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Martes con mi viejo profesor. Comencemos. Hay libros que llegan como cartas perdidas, enviadas desde un lugar que creíamos olvidado. Martes con mi viejo profesor no comienza con un prólogo, sino con un latido, el sonido de un corazón que recuerda. Mitch Albom, atrapado en la vorágine del éxito vacío, se encuentra de pronto con una imagen que lo detiene en seco. No es solo el rostro de un antiguo maestro lo que aparece en la pantalla del televisor, sino un espejo que refleja todo lo que él ha dejado atrás en su carrera hacia ninguna parte. La enfermedad de Morris Schwartz no es presentada como una tragedia, sino como un faro. Mientras el mundo sigue corriendo tras sombras, él, desde su silla de ruedas, ha encontrado una extraña libertad. Mitch lo escucha hablar de la muerte con una serenidad que contradice todo lo que la cultura nos ha enseñado a temer. Y en ese contraste, entre el hombre que lo tiene todo y el hombre que lo ha perdido todo, pero parece haber ganado algo más valioso, nace la pregunta que atraviesa todo el libro: ¿qué significa vivir de verdad? Esta no es la historia de un hombre que muere, sino de un hombre que recuerda cómo vivir mientras otro olvida. Mitch, periodista exitoso pero emocionalmente analfabeto, vuelve a las aulas de su juventud, pero esta vez la lección no está en los libros, sino en los silencios entre las palabras de un anciano frágil. Morrie no enseña con teorías, sino con su propia carne que se desvanece, con sus risas que persisten entre el dolor, con su capacidad de ver en cada despedida un encuentro. El libro nos coloca frente a un misterio: ¿cómo es posible que alguien que está perdiendo todo, movilidad, independencia, salud, irradie más sabiduría vital que aquellos que lo tienen todo? La respuesta, intuimos, no está en lo que Morrie dice, sino en lo que es. Y Mitch, sin saberlo aún, está a punto de embarcarse no en una serie de entrevistas, sino en una ceremonia de iniciación donde cada martes es un peldaño hacia una comprensión más profunda de la existencia. El escenario está listo. El profesor moribundo y el alumno espiritualmente muerto. Las preguntas que quemaban en la juventud y que la adultez sepultó bajo capas de pragmatismo. Este libro no es un manual, sino un despertador que suena en medio de la noche de un alma dormida. Y su primer timbrazo ya ha resonado. Capítulo 1. El currículum, el eco de una voz olvidada. Hay momentos en la vida en que el pasado regresa sin avisar. Para Mitch Albom, ese instante llega una noche cualquiera, frente al televisor, cuando el rostro de un viejo profesor aparece en pantalla. No es un simple recuerdo, es una presencia que irrumpe en su realidad como un espejo incómodo. Mitch vive sumergido en el ruido de sus logros profesionales. Las prisas, los contratos, las entrevistas y los viajes han tejido una rutina que parece impresionante desde fuera, pero que por dentro resuena a hueco. Esa imagen televisada de Morris Schwartz, ahora enfermo, ahora enfrentando su mortalidad con una sonrisa tranquila, lo sacude de golpe. La voz de Morris suena igual que hace años, aunque el cuerpo ya no responda. Hay algo en su manera de hablar sobre la enfermedad, sobre el tiempo que le queda, que choca con el mundo acelerado de Mitch. Mientras el periodista corre de un lado a otro sin saber muy bien hacia dónde, su antiguo profesor parece haber encontrado un lugar de calma en medio del caos. El reencuentro no es casual. Mitch siente que algo lo empuja a llamar, a romper ese silencio de años. Y cuando lo hace, descubre que Morrie no guarda resentimientos, solo curiosidad por la vida que ha llevado su alumno. La conversación fluye entre anécdotas y preguntas sinceras, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero ha pasado. Y mucho. En el aire flota una pregunta no dicha: ¿cómo es posible que alguien que está muriendo irradie más sabiduría vital que todos aquellos que corren tras el éxito sin pausa? Morrie no da sermones, pero su simple manera de estar en el mundo, atento, agradecido, sin miedo a mostrar su fragilidad, empieza a hacer mella en Mitch. Este primer capítulo no es solo el punto de partida de una serie de conversaciones. Es el despertar de una conciencia adormecida. La primera grieta en un estilo de vida que hasta ahora parecía intocable. Mitch aún no lo sabe, pero esos martes con Morrie no serán clases sobre la muerte, sino lecciones urgentes sobre cómo vivir. Capítulo 2. El estudiante. La memoria que interroga al presente. El pasado nunca está muerto. A veces se esconde en los pliegues de una fotografía olvidada, en el olor de un libro antiguo, en el tono de una voz que creíamos perdida. Mitch Albom descubre esto al cruzar el umbral de la casa de Morris Schwartz, donde el tiempo parece haberse detenido en un suspiro. Las paredes respiran recuerdos, diplomas amarillentos, estanterías que guardan más que libros,
Guardan pedazos de vidas tocadas por aquel profesor que ahora se desvanece lentamente. Mitch no entra solo. Lo acompaña el fantasma de su yo universitario, ese joven lleno de preguntas que creía que la vida era un territorio por conquistar. Ese Mitch que debatía con pasión en las aulas, que veía en Morrie no solo a un maestro, sino a un cómplice en la búsqueda de sentido. ¿Dónde quedó este joven? El hombre exitoso que hoy visita a su mentor ya no lleva cuadernos llenos de reflexiones, sino una agenda repleta de compromisos vacíos. Morrie lo recibe como si los años de silencio no hubieran existido. No hay reproches en su mirada, solo una curiosidad luminosa. Sus manos, ya deformadas por la enfermedad, pasan las páginas de un álbum fotográfico con una ternura que desarma. Cada imagen es un puente entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Mira aquí, dice señalando una foto descolorida. Eras el único que cuestionaba todo. La observación resuena como un campanazo en la conciencia de Mitch. ¿Cuándo dejó de cuestionar? ¿Cuándo cambió la curiosidad por la complacencia? La habitación se llena de presencias invisibles. Todos los estudiantes que pasaron por la vida de Morrie, todos los que llevan algo de él en su manera de ver el mundo. Mitch siente la punzada de una envidia extraña hacia esos desconocidos que supieron mantener viva la conexión que él dejó morir. Las paredes parecen susurrar, ¿valió la pena el intercambio? ¿Los logros profesionales por los lazos humanos? En un rincón, Mitch descarta una pila de cartas. Morrie las guarda como tesoros. Cada una es un latido, explica. El periodista piensa en su propio correo, facturas, contratos, invitaciones a eventos que no le importan. Ninguna carta que hable de amor, de gratitud, de conexión verdadera. El contraste duele más de lo que está dispuesto a admitir. Este capítulo no avanza la historia, la profundiza. No es un puente entre el inicio y lo que viene, sino un espejo que refleja la primera grieta en la armadura de Mitch. La grieta por donde empezará a colarse la luz de las verdades que Morrie lleva años esperando compartir con su alumno más brillante, el que se extravió en el laberinto de los éxitos huecos. Aquí no hay lecciones explícitas, solo presencias que hablan. El Morrie actual, frágil pero sabio. El Mitch del pasado, idealista pero ausente. Y entre ellos, el silencio elocuente de todo lo no dicho durante 16 años. Un silencio que ahora pide ser llenado no con palabras, sino con la sustancia misma de la vida que se les escapa a ambos, aunque de maneras distintas. El capítulo cierra con una pregunta flotando en el aire, tan palpable que casi podría tocarse. ¿Qué otras cosas importantes has estado posponiendo, Mitch? ¿A qué otros llamados has dejado sin responder? El estudiante que fue empieza a despertar dentro del hombre que es, y ese despertar duele más de lo que nadie podría haberle advertido. Capítulo 3, el primer martes. Hablamos del mundo, el espejo roto de la existencia. La casa de Morrie respira contradicciones. Por la ventana abierta entra el canto de los pájaros, mezclado con el lejano rumor de tráfico que Mitch dejó atrás en la ciudad. Hay flores frescas en un jarrón junto a frascos de medicamentos. El periodista, acostumbrado a redactar titulares contundentes, se encuentra sin palabras ante este paisaje donde la vida y la muerte conversan tranquilamente. Morrie recibe a su alumno con los brazos abiertos, literal y figurativamente. Sus gestos, aunque limitados por la enfermedad, tienen una amplitud que Mitch ya no encuentra en su mundo de apretones de manos calculados y sonrisas profesionales. El profesor señala el sofá donde Mitch debe sentarse, el mismo lugar donde cientos de estudiantes han buscado respuestas a lo largo de los años. El cojín guarda la huella de todas esas búsquedas. Cuéntame de tu mundo, pide Morrie. No pregunta por el trabajo, por los logros, sino por el mundo en mayúsculas que Mitch habita. El periodista inicia un recuento de sus viajes, sus entrevistas con figuras importantes, los escenarios glamorosos que ha pisado. Pero algo en la mirada de Morrie, una mezcla de compasión y curiosidad, hace que su voz pierda seguridad a mitad de la enumeración. El viejo profesor asiente con paciencia infinita. Luego, con un gesto que abarca la modesta habitación, dice, yo también tengo un mundo que conquistar cada día. Y explica su batalla matutina para llevar la cuchara a la boca, su triunfo diario al poder rascarse la nariz sin ayuda. Mitch siente cómo sus grandes logros se desinflan como globos pinchados ante estas victorias íntimas. El diálogo deriva hacia lo que realmente significa tener éxito. Morrie habla de los estudiantes que visitan no por obligación, sino por gratitud. De las cartas que recibe de personas cuyas vidas cambió sin darse cuenta. De los atardeceres que ahora observa con atención religiosa.
Mitch piensa en su apartamento lleno de trofeos vacíos, en las noches que pasa revisando métricas de audiencia en lugar de constelaciones. En un momento revelador, Morrie pide a Mitch que describa un día perfecto en su vida actual. La respuesta, llena de reuniones importantes, exclusivas periodísticas y reconocimientos, suena hueca incluso para sus propios oídos. Cuando Morrie describe su día perfecto, Mitch comprende que ha estado coleccionando monedas de oro falsas mientras la verdadera riqueza pasaba entre sus dedos. El capítulo termina sin conclusiones grandilocuentes. Solo el sonido del reloj de pared marcando el paso del tiempo que Morrie aprende a saborear y Mitch ha estado malgastando. El periodista sale a la noche sintiendo que el mundo se ha invertido. El hombre enfermo parece vivir más plenamente que él, el supuesto triunfador. La pregunta que lo acompañará hasta el próximo martes no es verbalizada pero pesa en el aire. ¿Quién de los dos está realmente muriendo? Capítulo 4, el segundo martes, hablamos de la lástima por uno mismo, el ritual sagrado de las lágrimas medidas. El aire en la habitación de Morrie lleva una nueva densidad cuando Mitch llega para su segundo martes. Hay algo distinto, un cambio casi imperceptible en la calidad de la luz que filtra por las cortinas. El profesor recibe a su alumno con una sonrisa que no logra ocultar completamente las sombras bajo sus ojos. La enfermedad ha avanzado su táctica silenciosa durante la semana, reclamando otro pequeño territorio del cuerpo que una vez fue vigoroso. Mitch trae consigo el peso de su semana en la ciudad, las noticias urgentes que ya no lo son, los problemas artificiales de su mundo mediático. Se sienta con la incomodidad del visitante que no sabe cómo actuar frente al dolor ajeno. Quiere preguntar, pero teme ser intrusivo. Quiere ayudar, pero no sabe cómo. Morrie, con esa perspicacia que siempre lo caracterizó, procede a romper el hielo con una confesión inesperada: hoy por la mañana me di mi minuto de autocompasión. La revelación sorprende a Mitch. Esperaba fortaleza estoica, no esta admisión de vulnerabilidad. Morrie explica su ritual. Cada mañana, al despertar y sentir el peso creciente de sus limitaciones, se permite un espacio medido para lamentarse. 3 minutos exactos. Ni uno más. Luego respira hondo y comienza su día. La tristeza necesita su espacio, dice mientras sus dedos tamorilean en el brazo de la silla, pero no puede quedarse con todo el cuarto. Mitch piensa en todas las formas en que él ha evitado enfrentar sus propias penas: el trabajo compulsivo, las distracciones infinitas, la negación vestida de optimismo barato. Nunca se ha sentado con su dolor como Morrie lo hace cada mañana, con esa disciplina casi ceremonial. Su lástima por sí mismo ha sido un huésped clandestino, no un visitante reconocido y atendido con límites saludables. La conversación deriva hacia los diferentes tipos de sufrimiento. Morrie habla del dolor físico con la objetividad de un científico, pero del dolor emocional con la sensibilidad de un poeta. Mitch descubre que su maestro no teme a las lágrimas, sino a la amargura que puede crecer cuando las lágrimas no encuentran salida. Hay una diferencia, aprende, entre reconocer el dolor y dejarse definir por él. En un momento particularmente vívido, Morrie describe su proceso de vestirse por las mañanas, ahora que cada movimiento simple es una batalla campal. Al principio me enfurecía, confiesa, hasta que entendí que la rabia solo hacía el proceso más difícil. Mitch ve reflejada en esa lucha cotidiana todas las pequeñas frustraciones que lo han hecho estallar en cólera durante la semana: el tráfico, los retrasos, los errores triviales. Cuando el reloj marca el final de la visita, Mitch se da cuenta de que ha estado observando a Morrie con una nueva mirada. No con lástima, como temía al llegar, sino con un respeto profundo por la manera en que su antiguo profesor negocia con su propio sufrimiento. Hay una dignidad en esta danza diaria con el dolor que falta en su propia vida, donde los inconvenientes menores lo derrumban y las pérdidas reales son enterradas bajo capas de negocio. Al salir al crepúsculo, Mitch se detiene frente a su automóvil. Por primera vez en años, permite que una pena antigua, la muerte de su madre, nunca plenamente llorada, suba a la superficie. No la ahuyenta, no busca distracción, simplemente la observa, le da espacio, como ha visto hacer a Morrie. Y cuando la emoción pasa, como todas las emociones pasan, respira hondo y enciende el motor. El segundo martes ha dejado su marca, una pequeña grieta en el muro que separaba a Mitch de sus propias emociones. Capítulo 5. El tercer martes. Hablamos del arrepentimiento, el peso de los caminos no recorridos. La casa de Morrie exhala silencios elocuentes cuando Mitch llega para su tercer martes. Se encuentra con un nuevo elemento en la habitación,
Una vieja maleta de viaje arrinconada cerca de la ventana, cubierta de etiquetas descoloridas de lugares exóticos. No es un accesorio decorativo, sino un testigo mudo de sueños pospuestos. Mitch la observa con curiosidad mientras Morrie sigue su mirada con una sonrisa melancólica. ¿Sabes lo que más sorprende cuando miras hacia atrás?, pregunta Morrie mientras acomoda su cuerpo en el sillón. No espera respuesta. No son los errores que cometiste, sino los amores que no te atreviste a vivir, las palabras que guardaste en lugar de regalar. Sus manos, ahora más débiles que la semana anterior, acarician el brazo de la silla como si palparan el mapa de sus propios arrepentimientos. Mitch siente como esas palabras resuenan en su pecho. Piensa en las llamadas no hechas, en los riesgos no tomados, en la seguridad elegida sobre la pasión tantas veces. Su carrera periodística, exitosa en apariencia, se revela de pronto como una colección de compromisos y medias tintas. Morrie no necesita acusar, el simple contraste entre su franqueza y las evasiones de Mitch es acusación suficiente. El profesor saca una caja de madera desgastada. Dentro guarda tesoros mundanos, entradas de concierto nunca usadas, una postal sin enviar, fotos de personas cuyos nombres Mitch no reconoce. Cada objeto cuenta una historia de oportunidades perdidas. Guardo esto no para atormentarme, explica Morrie, sino para recordarme que hasta el final hay tiempo de enmendar lo que se pueda. La conversación toma un giro inesperado cuando Morrie pregunta a Mitch qué arrepentimientos llevará a su propia muerte. El periodista abre la boca para responder con lugares comunes, pero lo que sale es una confesión inesperada sobre el hermano con el que no habla, el libro que nunca escribió, la mujer a la que dejó marchar por miedo. Las palabras salen como agua de un dique roto, sorprendiéndolo a él más que a Morrie, quien asiente con comprensión infinita. En el jardín, visible desde la ventana, un pájaro construye meticulosamente su nudo. Morrie señala el espectáculo. Ese pequeño ser no se pregunta si debería estar construyendo en otra rama, o si su nido es lo suficientemente perfecto. Simplemente construye. La lección es clara, la vida se gasta demasiado rápido en dudas y autosabotajes. Cuando el sol comienza a declinar, tiñendo la habitación de tonos dorados, Mitch se da cuenta de que ha pasado la tarde revisando mentalmente su propio baúl de los arrepentimientos. Hay una ligereza extraña en este reconocimiento, como si nombrar los pesos los hiciera más llevaderos. Morrie, observando este proceso interno, sonríe con complicidad. El arrepentimiento es como la sal, musita, un poco da sabor a la vida, demasiado la arruina. Al marcharse, Mitch no piensa en su próxima reunión de trabajo ni en los plazos por cumplir. Su mente está en una carta que nunca envió, en una puerta que cerró hace demasiado tiempo. El tercer martes ha plantado una semilla incómoda pero necesaria, la conciencia de que el tiempo para los arrepentimientos es ahora, mientras la vida late aún en sus venas. La maleta vieja de Morrie lo sigue en su imaginación, preguntándole silenciosamente qué viajes ha pospuesto indefinidamente. Capítulo 6, el cuarto martes, hablamos de la muerte, la maestra invisible que nos enseña a respirar. La atmósfera en la habitación de Morrie ha adquirido una cualidad distinta para este cuarto encuentro. Ya no hay libros apilados casualmente sobre la mesa, sino medicamentos alineados con precisión militar. Las flores en el jarrón han sido reemplazadas por un ramo más pequeño pero vibrante, como si alguien hubiera decidido que solo las flores con suficiente fuerza vital merecían presenciar estas conversaciones. Mitch entra sintiendo el peso de lo no dicho flotando en el aire, más denso que en visitas anteriores. Morrie lo recibe con una sonrisa que parece haber profundizado su sabiduría desde el último martes. Sus ojos brillan con un conocimiento que Mitch aún no alcanza a comprender. Hoy quiero hablarte de mi mejor maestra, dice el profesor mientras ajusta la posición de sus piernas con movimientos que han perdido fluidez pero ganado en solemnidad. Mitch espera el nombre de algún filósofo antiguo, pero la respuesta lo deja sin aliento. La muerte ha sido mi instructora más exigente y generosa. La habitación parece contraerse alrededor de esta revelación. Mitch, cuyo trabajo consiste en encontrar el ángulo perfecto para cada historia, se da cuenta de que nunca ha mirado de frente a esta verdad fundamental. Morrie habla de su proceso de aceptación no como una rendición, sino como un despertar. Cuando finalmente dejé de pelear contra la idea de mi fin, confiesa, descubrí que estaba más vivo que nunca. Sus palabras dibujan paradojas en el aire. Es al aceptar el límite cuando se expanden los horizontes, es al reconocer la fugacidad cuando cada instante adquiere peso de eternidad. Mitch siente cómo sus propias evasiones ante la mortalidad se hacen evidentes.
Piensa en cómo llena cada minuto de ruido para no escuchar el tic-tac del reloj biológico, en cómo colecciona logros como si fueran escudos contra lo inevitable. Morrie, en cambio, ha convertido su proceso de morir en un arte de vivir intensamente. La muerte le ha dado nitidez a mi existencia, explica, como cuando ajustas el lente de una cámara y de pronto todo adquiere un brillo que no habías notado. En un momento particularmente conmovedor, Morrie describe sus nuevas rutinas matutinas. Ya no revisa el periódico en busca de noticias mundiales, sino que estudia la danza de las partículas de polvo en un rayo de sol, saborea cada sorbo de té como si fuera el primero y el último simultáneamente. Mitch recuerda sus propias mañanas, tragadas enteras entre notificaciones del teléfono y sorbos rápidos de café mientras revisa agendas. La comparación duele con una claridad nueva. Cuando la conversación deriva hacia los miedos de Mitch, el periodista descubre que lo que realmente teme no es la muerte en sí, sino haber malgastado su vida. Morrie asiente con comprensión. Ese es el verdadero terror, ¿verdad? Llegar al final y darse cuenta de que nunca estuviste realmente presente en tu propia existencia. Sus palabras caen como piedras en el estanque de la conciencia de Mitch, creando ondas que alterarán para siempre su manera de percibir el tiempo. Al finalizar la visita, Mitch sale al atardecer con una extraña sensación de vértigo existencial. Las calles por las que conduce cada día le parecen diferentes, como si un velo hubiera sido removido de sus ojos. El cuarto martes le ha entregado un regalo incómodo pero precioso, la certeza de que la conciencia de la muerte no es un enemigo a evitar, sino la aliada que puede enseñarnos a saborear cada respiración. Mientras enciende el motor de su automóvil, Mitch hace algo inusual, se detiene un momento, cierra los ojos y simplemente respira, sintiendo el milagro cotidiano que hasta hoy había dado por sentado. Capítulo 7. El quinto martes, hablamos de la familia, las raíces que nos sostienen en el viento. La casa de Morrie exhala calidez doméstica cuando Mitch llega para su quinto martes. Hay un olor a pan recién horneado mezclado con el tenue aroma a medicinas, una contradicción que ya no sorprende al periodista. Las paredes, que en visitas anteriores parecían simples testigos, hoy se revelan como álbumes familiares vivientes. Fotografías en marcos desiguales capturan sonrisas generacionales, dibujos infantiles conviven con diplomas académicos, un árbol genealógico tejido en punto cruz cuelga junto a certificados médicos. Morrie está rodeado de almohadas que lo sostienen como un nido, y Mitch nota por primera vez la presencia discreta pero constante de su esposa Charlotte, moviéndose entre las sombras como un espíritu protector. Cada vez que Morrie hace un pequeño gesto de incomodidad, las manos del Charlotte aparecen para ajustar una almohada o ofrecer un sorbo de agua, en un ballet de cuidado silencioso que habla más que cualquier discurso sobre el amor conyugal. ¿Sabes cuál es mi mayor logro profesional?, pregunta Morrie mientras sus dedos rozan el marco de una foto donde aparece rodeado de hijos y nietos. Mitch prepara mentalmente una lista de los premios académicos y publicaciones de su profesor, pero la respuesta lo detiene en seco. Esta tribu imperfecta y maravillosa que he ayudado a crear. Las palabras resuenan en el aire mientras Mitch recuerda las paredes vacías de su propio apartamento, decoradas con premios periodísticos pero carentes de esas huellas vitales que solo deja el amor familiar. La conversación fluye hacia los sacrificios invisibles que construyen una familia. Morrie habla de noches en vela con hijos enfermos, de discusiones reconciliadas al amanecer, de silencios que valían más que palabras. Mitch, cuyo divorcio aún pesa como una losa en su pecho, descubre que nunca antes había considerado el matrimonio como un acto de creación diaria, como una obra de arte viviente que requiere pinceladas constantes. En un momento particularmente conmovedor, uno de los nietos de Morrie irrumpe en la habitación con la libertad inconsciente de la infancia, trepando sin ceremonia sobre las piernas enfermas de su abuelo. Mitch observa cómo el dolor físico en el rostro de Morrie se transforma en una expresión de dicha absoluta, como si el contacto con esa vida joven fuera el mejor analgésico. Es entonces cuando comprende algo fundamental: Morrie no está siendo cuidado por su familia, está siendo sostenido, alimentado en un nivel que trasciende lo físico. Cuando el niño se marcha corriendo, dejando tras de sí un rastro de risas, Morrie mira a Mitch con ojos que han visto demasiado y aún así eligen el amor. Las familias no son refugios perfectos, susurra, son los laboratorios donde aprendemos a ser humanos. Mitch piensa en su hermano distante, en las conversaciones pospuestas, en las heridas nunca cerradas. Por primera vez, no siente culpa, sino una extraña esperanza. Tal vez aún haya tiempo. Al final de la visita,
Mientras Charlotte ayuda a Morrie a prepararse para la noche, Mitch se queda solo en la sala mirando las fotos que capturan décadas de vida compartida. El quinto martes le ha entregado una revelación dolorosa y hermosa, que al final, cuando todo lo demás se desvanezca, no serán los éxitos profesionales ni las posesiones lo que nos sostendrá, sino esos hilos invisibles tejidos día a día, gesto a gesto, con los seres que elegimos llamar familia. Mientras conduce de regreso bajo un cielo estrellado, Mitch hace algo inusual, marca el número de su hermano. No completa la llamada, no todavía, pero por primera vez en años, el gesto no viene acompañado de resentimiento, sino de una nueva comprensión. Las semillas plantadas hoy en el jardín de su conciencia comenzarán a brotar pronto, transformando no solo su relación con el pasado, sino su capacidad para construir futuros compartidos. Capítulo 8. El sexto martes. Hablamos de las emociones, el río subterráneo que nutre el alma. El aire en la habitación de Morrie palpita con una cualidad diferente este sexto martes. Las cortinas, habitualmente entreabiertas para dejar pasar la luz, hoy están completamente descorridas, como invitando al mundo exterior a presenciar lo que está por ocurrir. Mitch llega cargando no solo su maletín de periodista, sino el peso acumulado de emociones no expresadas que comienzan a agrietar su pulida fachada profesional. Hay algo en la manera en que Morrie lo recibe, una mirada que atraviesa capas de protección como un rayo de sol a través de cristal, que le advierte, hoy no habrá lugar para esconderse. Morrie inicia la sesión con un silencio elocuente, más poderoso que cualquier discurso. Sus manos descansan sobre los brazos de la silla, palmas hacia arriba en un gesto de entrega que Mitch no sabe aún interpretar. Hoy, dice finalmente el profesor con una voz que parece venir desde algún lugar profundo, vamos a hacer un experimento peligroso. Vamos a dejar que tus emociones hablen sin traductores. La propuesta hace que Mitch sonría nerviosamente, como si se tratara de una metáfora académica, pero pronto descubre que Morrie habla con terrible literalidad. El ejercicio comienza con una simple pregunta: ¿qué sentiste cuando viste mi rostro en la televisión aquella noche? Mitch ensaya una respuesta profesional, pero Morrie sacude la cabeza con firmeza. No pienses, responde desde aquí, dice tocándose el pecho con dedos que ya no obedecen del todo. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta mantenida cerrada durante años, las palabras comienzan a salir de Mitch entrecortadas, teñidas de una emoción cruda que lo sorprende a él mismo. Confiesa el miedo paralizante que sintió al ver a su mentor reducido por la enfermedad, la culpa corrosiva por los años de silencio, la rabia impotente contra un universo que permite que seres como Morrie se marchiten. Con cada confesión, su voz se quiebra de formas nuevas, descubriendo registros que ni él mismo conocía. Morrie escucha sin juzgar, creando un espacio sagrado donde cada emoción, por oscura que sea, puede ser nombrada y así, finalmente, liberada. En un momento particularmente intenso, Mitch empieza a llorar, no las lágrimas discretas de un hombre educado, sino un llanto convulsivo que viene desde las entrañas. Morrie no intenta consolarlo, no ofrece pañuelos ni palabras tranquilizadoras. Simplemente presencia el torrente con una calma oceánica, sabiendo que lo que está ocurriendo es más sanador que cualquier consuelo superficial. Los hombres de tu generación, murmura cuando la tormenta amaina, habéis construido diques magníficos para contener ríos que necesitan fluir. La conversación deriva hacia el precio de la represión emocional. Morrie habla de sus estudiantes varones, brillantes y analíticos, que llegaban al borde del colapso porque no habían aprendido el lenguaje básico de sus propias emociones. Mitch piensa en las únicas formas socialmente aceptables que conoce para expresar sentimientos: la ironía, el cinismo, la ira disfrazada de competitividad. Nunca antes había considerado que al negar sus emociones más frágiles, estaba mutilando una parte esencial de su humanidad. Cuando el sol comienza a declinar, tiñendo la habitación de tonos dorados, Mitch experimenta una fatiga peculiar, no el cansancio habitual del trabajo, sino la satisfacción profunda de quien ha realizado un verdadero trabajo interno. El sexto martes le ha dejado un regalo inesperado, la comprensión de que las emociones no son obstáculos para la vida plena, sino su savia vital. Al salir al crepúsculo, siente el aire fresco en su rostro todavía húmedo, y por primera vez en mucho tiempo, no se avergüenza de sus lágrimas. Respira hondo, sintiendo que algo en su interior ha cambiado para siempre, como un río subterráneo que finalmente encuentra su cauce natural. Capítulo 9. El séptimo martes. Hablamos del miedo a envejecer, el tiempo como río y el cuerpo como barro.
La casa de Morrie respira con una lentitud ceremoniosa cuando Mitch llega para su séptimo encuentro. Hay algo distinto en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera espesado, volviéndose más consciente de su propio paso. Las paredes, testigos silenciosos de tantas conversaciones, hoy parecen inclinarse hacia adentro, como oyentes atentos a un diálogo que las trasciende. Morrie no está sentado en su sillón habitual, sino reclinado en una butaca más baja, envuelto en un chal que Mitch no recuerda haber visto antes. El tejido, grueso y lleno de nudos imperfectos, parece obra de manos amorosas pero inexpertas. «Regalo de mi nieta», dice Morrie al seguir la mirada de Mitch, y hay un orgullo especial en su voz al decirlo, como si la imperfección del regalo lo hiciera más valioso. El tema del día surge naturalmente, como todo lo que ocurre en estas reuniones. Mitch comienza hablando de su propio terror al paso de los años, las primeras canas que se tiñe meticulosamente, las arrugas que examina con desesperación frente al espejo, la manera en que evita las fotos recientes como si pudieran robarle algo esencial. Morrie escucha, y en lugar de ofrecer consuelo barato, asiente con gravedad. El miedo a envejecer, dice finalmente, es en realidad el miedo a ser invisible. La observación corta el aire como un cuchillo. Mitch piensa en cómo su industria, el periodismo deportivo, idolatra la juventud, la velocidad, la frescura. Piensa en cómo los hombres de su generación compran coches más rápidos, cirugías más caras, amantes más jóvenes, como si pudieran sobornar al tiempo. Y entonces Morrie, con una sonrisa que parece tallada en madera vieja y noble, dice, pero hay una belleza en la rendición, Mitch, en dejar de nadar contra la corriente y aprender, en cambio, a flotar. El profesor extiende sus manos, ahora marcadas por las venas sobresalientes y las articulaciones hinchadas. Estas manos ya no pueden tocar el piano como antes, confiesa, pero saben cosas que mis manos jóvenes no sabían. Saben cómo acariciar el dolor de un amigo, cómo sostener el silencio, cómo sentir el peso exacto de la vida en cada objeto que tocan. Mitch mira sus propias manos, fuertes, hábiles, llenas de prisa, y por primera vez las ve no como herramientas de productividad, sino como testigos mudos de un viaje que no está saboreando. La conversación se adentra en terrenos más profundos. Morrie habla de cómo la cultura ha convertido el envejecimiento en una enfermedad en lugar de un proceso natural. Nos han vendido la mentira de que lo viejo debe ser descartado, dice, pero mira un bosque, los árboles más antiguos son los que sostienen todo el ecosistema. Mitch piensa en su padre, ya muerto, y en cómo en sus últimos años lo trató como a una reliquia incómoda en lugar de como a un hombre lleno de historias que nunca llegó a escuchar. Al final de la visita, cuando el sol comienza a teñir la habitación de dorado, Morrie hace algo inesperado, le pide a Mitch que lo ayude a caminar hasta el jardín. El trayecto es lento, doloroso, cada paso una victoria pequeña y monumental. Pero cuando finalmente llegan al porche, Morrie levanta su rostro al sol y cierra los ojos, y en ese instante, Mitch ve algo que lo detiene en seco, la paz absoluta de un hombre que ha hecho las paces con el tiempo. El séptimo martes termina sin una lección explícita, pero Mitch se va llevando consigo una pregunta que lo acompañará mucho después. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir del envejecimiento, lo abrazara como Morrie lo ha hecho? ¿Qué pasaría si dejara de contar los años que pierde y empezara a saborear los que le quedan? Mientras conduce de regreso, nota por primera vez las grietas en el asfalto, las ramas secas entre los árboles, las arrugas en el rostro de un anciano que cruza la calle. Y en lugar de apartar la mirada, como hubiera hecho antes, la sostiene. Algo ha comenzado a cambiar. Capítulo 10. El octavo martes. Hablamos del dinero, la gran mentira que todos creímos. La atmósfera en la habitación de Morrie tiene hoy una cualidad diferente. Hay un olor a tierra mojada que se filtra por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma de los libros antiguos y las medicinas. Mitch llega con su traje de oficina todavía impregnado del ajetreo de la ciudad, de las conversaciones sobre ratings y contratos millonarios. Al cruzar el umbral, siente por primera vez lo grotesco de su atuendo pulcro y costoso en este espacio donde todo habla de verdades esenciales. Morrie lo recibe con una sonrisa que parece contener algún secreto. Sobre la mesa, en lugar de los habituales libros y tazas de té, hay dos objetos dispuestos con cuidado, un billete de $100 arrugado y una pequeña piedra de río, lisa y brillante. Mitch no puede evitar mirarlos con curiosidad mientras se sienta, sintiendo que estos objetos inocentes son en realidad los protagonistas silenciosos de la conversación que está por comenzar. ¿Cuánto es suficiente?
Pregunta Morrie sin preámbulos, mientras sus dedos acarician la piedra con una ternura que nunca dedicaría al billete. La pregunta flota en el aire como un desafío. Mitch abre la boca para responder con cifras, porcentajes, estándares industriales, pero las palabras mueren en sus labios al darse cuenta de que no comprende realmente la pregunta. La conversación se convierte entonces en un espejo incómodo. Morrie habla de sus antiguos estudiantes que perseguían títulos prestigiosos como si fueran talismanes mágicos, de ejecutivos que acumulaban riquezas mientras sus familias se desmoronaban, de la paradoja de una sociedad que tiene más que nunca y disfruta menos que nunca. Mitch piensa en sus propias cuentas bancarias, en los bonos anuales, en el apartamento de lujo que apenas habita. Por primera vez, se pregunta si todo eso es realmente suyo o si, en algún momento, él se convirtió en propiedad de sus posesiones. En un momento revelador, Morrie pide a Mitch que describa el día más feliz de su vida. El periodista busca en su memoria reciente, la firma de un contrato importante, un premio profesional, una exclusiva mundial. Pero el recuerdo que emerge con más fuerza es mucho más antiguo, un día de playa en su infancia, con un helado que se derretía en su mano y la risa de su hermano resonando en el aire salado. No cuesta nada, dice ese recuerdo. Lo que realmente vale, nunca tiene precio. El octavo martes termina con una confesión inesperada. Mitch admite que, en su mundo, el dinero no es solo un medio de vida, sino la medida de su valía personal. Morrie asiente con comprensión, pero sus ojos brillan con una luz de desafío. Entonces dime, susurra, ¿cuánto vales realmente? ¿Y quién fijó ese precio? Al salir al atardecer, Mitch hace algo inusual, deja su reloj caro en la guantera del coche y camina un rato sin rumbo, sintiendo el peso de las monedas en su bolsillo como si fueran las fichas de un juego cuyo sentido ha olvidado. El aire huele a lluvia reciente y a tierra húmeda. Es gratis, piensa, como casi todo lo que realmente importa. Capítulo 11, el noveno martes. Hablamos de cómo el amor perdura, las huellas que no se borran. La casa exhala silencio cuando Mitch llega para este noveno encuentro. Hay algo distinto en la atmósfera hoy, como si el aire mismo se hubiera espesado con la presencia de lo eterno. Las fotografías en las paredes parecen brillar con luz propia, capturando no solo rostros sino esencias. Morrie descansa en su sillón, envuelto en una manta tejida que lleva los colores desvaídos de incontables lavados, cada uno borrando los tintes originales pero no la calidez del gesto que la creó. Mitch nota cómo las manos de Morrie, antes inquietas durante sus conversaciones, hoy descansan quietas sobre la tela, como si hubieran encontrado finalmente su lugar en el mundo. Hay una paz en su rostro que contrasta con la agitación que Mitch lleva dentro, recién llegado de una redacción donde las palabras se miden por su valor comercial más que por su verdad. ¿Sabes qué sobrevive?, pregunta Morrie sin preámbulos, mientras una bandada de pájaros cruza el cielo visible a través de la ventana. No espera respuesta. Los abrazos, las palabras dichas al oído, los momentos en que fuiste visto realmente por alguien. Sus palabras caen como semillas en tierra fértil mientras Mitch recuerda, contra su voluntad, todas las veces que erigió el trabajo sobre el amor, lo urgente sobre lo importante. En un rincón de la habitación, Mitch descubre una caja de cartón llena de cartas. Morrie sigue su mirada y sonríe. Mi verdadera fortuna, murmura. Con un gesto invita a Mitch a tomar algunas. Las cartas, amarillentas por el tiempo, contienen palabras de antiguos alumnos, amigos, familiares. No hablan de logros ni de posesiones, sino de momentos compartidos, de gestos pequeños que cambiaron vidas sin pretenderlo. Mitch siente un nudo en la garganta al darse cuenta de que nadie le escribirá cartas así. La conversación deriva hacia el amor que trasciende la muerte física. Morrie habla de su madre, fallecida décadas atrás, pero cuya presencia sigue viva en cada acto de bondad que realiza. A veces, confiesa, todavía siento sus manos guiando las mías cuando consuelo a alguien. Mitch piensa en su propio padre, cuyas lecciones solo comienza a entender ahora, cuando ya no puede decírselo. En un momento particularmente conmovedor, la esposa de Morrie entra con el té. El simple roce de sus manos al pasar la taza contiene más intimidad que todas las relaciones superficiales que Mitch ha acumulado en años de vida social intensa pero vacía. El amor aquí no se declama, se respira. Cuando el sol comienza a inclinarse, tiñendo la habitación de dorado, Morrie toma la mano de Mitch entre las suyas, ahora frágiles como papel de seda pero cálidas como brasas. Escribe tus propias cartas de amor, susurra. No con palabras, sino con tu forma de estar en el mundo.
Al salir, Mitch lleva consigo una pregunta que lo acompañará mucho después: ¿qué huellas de amor está dejando en su paso por el mundo? Mientras conduce de regreso bajo un cielo crepuscular, hace algo inusual: toma un desvío hacia el viejo parque donde su padre lo llevaba de niño. No hay nadie allí a estas horas, solo los columpios que chirrían con el viento como fantasmas de risas pasadas. Se sienta en uno, y por primera vez en años, permite que el amor no correspondido, no expresado, lo inunde como una marea. El noveno martes ha plantado una semilla que comenzará a florecer cuando menos lo espere. Capítulo 12, el 10º martes. Hablamos del matrimonio, el arte de tejer y destejer la vida juntos. La casa de Morrie exhala una calidez distinta este 10º martes. Hay un aroma a sopa recién preparada que se mezcla con el perfume de las flores marchitas en el jarrón, creando una fragancia que habla de cuidados cotidianos y ciclos naturales. Mitch llega con las huellas de su divorcio aún frescas en el alma, como heridas mal cerradas que el tiempo no ha sabido sanar. Morrie no está solo. A su lado, Charlotte teje con manos pacientes una bufanda que nunca terminará, sus dedos moviéndose con la seguridad de quien ha tejido no solo lana, sino días, años, una vida entera junto a otro ser humano. Mitch observa el ritual silencioso entre ellos, cómo Morrie inclina la cabeza hacia ella sin palabras, cómo ella ajusta la manta sobre sus piernas sin que él lo pida. Cada gesto es un lenguaje secreto construido a través de décadas de compartir el mismo aire, las mismas paredes, los mismos silencios. El matrimonio no es un contrato, dice Morrie mientras mira a Charlotte con una ternura que duele por su pureza, es un acto de fe diario. Mitch piensa en su propio matrimonio fallido, en las promesas que se deshicieron como hilos mal anudados. Recuerda las discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre quién tenía razón, en lugar de preguntarse qué necesitaba el otro para sentirse amado. Morrie habla de las crisis que atravesaron, de las noches en que durmieron espalda contra espalda, de los días en que el amor fue más decisión que sentimiento. El verdadero amor, susurra mientras Charlotte le pasa una taza de té con miel, no es encontrar a la persona perfecta, sino aprender a ver perfectamente a una persona imperfecta. La taza tiembla en sus manos, pero Charlotte la sostiene con las suyas hasta que el temblor cesa. No hay dramatismo en el gesto, solo la naturalidad de quienes han convertido el apoyo mutuo en una segunda naturaleza. Mitch siente una punzada de envidia, no del amor joven y apasionado que muestra el cine, sino de esta intimidad madura que ha aprendido a florecer incluso en tierra árida. Piensa en todas las veces que confundió el matrimonio con un destino en lugar de un viaje, con un puerto y no con el barco que necesita constante mantenimiento. En un momento revelador, Morrie pide a Mitch que describa no el día en que su matrimonio terminó, sino el día en que comenzó a morir. La pregunta lo toma por sorpresa. Entre titubeos, Mitch recuerda las pequeñas renuncias, los gestos de amor que dejó de hacer, las conversaciones que evitó por cansancio. Se da cuenta de que no fue un cataclismo lo que destruyó su unión, sino la acumulación de pequeños abandonos cotidianos. Al final de la visita, cuando Charlotte ayuda a Morrie a acostarse, Mitch se queda mirando la bufanda inacabada sobre la mesa. Los hilos cuelgan sin prisa, como sabiendo que habrá tiempo para seguir tejiendo. El 10º martes le ha dejado una verdad incómoda, que el amor no se pierde en grandes batallas, sino en la negligencia de los días pequeños. Mientras conduce de regreso bajo un cielo estrellado, hace algo que no ha hecho en años. Detiene el auto frente a la casa donde vivió con su ex esposa. No baja, no llama. Solo observa las luces encendidas en lo que fue su hogar, preguntándose si alguna vez, en medio de la rutina, dejaron de ver realmente al ser humano que tenían al lado. El aire de la noche lleva el aroma de un jazmín que ellos mismos plantaron años atrás y que, contra todo pronóstico, sigue floreciendo. Capítulo 13, el 11º martes. Hablamos de nuestra cultura, el espejo roto de la sociedad moderna. La habitación de Morrie parece haberse transformado en un santuario contra el mundo exterior este 11º martes. Las cortinas, normalmente entreabiertas, hoy están completamente cerradas, creando un espacio íntimo donde el tiempo se mide por la calidad de las palabras, no por el tic-tac del reloj. Mitch llega cargado con el peso invisible de su vida en la ciudad, los titulares estridentes, las notificaciones constantes, la prisa que se ha convertido en su estado natural. Morrie lo recibe con una sonrisa cansada pero lúcida. Sobre sus piernas descansa un ejemplar del periódico del día, cuyas páginas parecen haber sido leídas con una mezcla de curiosidad antropológica y compasión profunda. Cuéntame,
dice mientras señala los titulares con un dedo tembloroso. ¿Cómo se vive dentro de esta máquina? La pregunta flota en el aire como un desafío, y Mitch siente por primera vez lo absurdo de su rutina acelerada al intentar describirla. La conversación se convierte en un espejo que refleja las contradicciones de la época. Morrie habla de una sociedad que construye pantallas cada vez más grandes para ver mejor, pero que ha olvidado cómo mirar realmente. De seres humanos hiperconectados que mueren de aislamiento. De una cultura que idolatra la juventud pero desprecia la inocencia, que celebra la abundancia pero no sabe disfrutarla. Cada observación es un hilo que Mitch sigue hasta encontrar su propia complicidad en este tejido absurdo. En un momento revelador, Morrie pide a Mitch que describa un día típico suyo. Las palabras salen automáticamente: despertador, ducha rápida, café para llevar, tráfico, reuniones, deadlines. Al escucharse, Mitch tiene la extraña sensación de estar describiendo la rutina de un extraño. Morrie asiente con tristeza. Has construido un altar a la prisa. Pero, ¿qué sacrificas en él? La pregunta resuena en el silencio que sigue, mientras Mitch enumera mentalmente las cosas verdaderamente importantes que ha ido dejando atrás. La televisión en un rincón de la habitación muestra imágenes mudas de algún reality. Morrie la observa con la fascinación de un etnólogo estudiando una tribu perdida. Nos han convencido de que necesitamos comprar cosas que no queremos, para impresionar a personas que no nos importan, murmura. Mitch piensa en su armario lleno de trajes caros que usa para entrevistar a atletas millonarios, en el último modelo de teléfono que adquirió sin necesitarlo realmente. Cuando el sol comienza a filtrarse por los bordes de las cortinas, Morrie toma la mano de Mitch con una fuerza sorprendente. No critiques la cultura, susurra, sé el loco que crea una contracultura con su vida. Las palabras queman como brasas, y Mitch siente que este 11º martes le ha entregado no respuestas, sino preguntas que seguirán creciendo en su interior mucho después de que la visita termine. Al salir al atardecer, Mitch hace algo radical: apaga su teléfono. El silencio que sigue es tan completo que casi duele. Camina lentamente hacia su auto, notando por primera vez en años el canto de los pájaros en los árboles, el ritmo de su propia respiración, el peso de las preguntas que Morrie ha plantado en su corazón como semillas destinadas a florecer en su propio tiempo. Capítulo 14. El 14º martes, decimos adiós, la última lección que no necesita palabras. El aire en la habitación de Morrie se ha vuelto más denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para permitir que este último encuentro se despliegue con la reverencia que merece. Las cortinas, que antes bailaban con la brisa, ahora cuelgan inmóviles, como expectantes. Mitch llega y siente de inmediato el cambio. Hay una cualidad sagrada en el espacio, como si estuviera cruzando el umbral de algo más grande que una simple despedida. Morrie ya no está sentado en su sillón. Ahora descansa en la cama, su cuerpo más frágil que nunca, pero su presencia más intensa. Sus ojos, aunque cansados, brillan con una lucidez que traspasa. No hay tristeza en su mirada, solo una serena aceptación y algo que se asemeja a la curiosidad, como si estuviera a punto de emprender un viaje fascinante. Mitch se sienta a su lado, y por primera vez en todas sus visitas, no hay preguntas preparadas, no hay temas por discutir. El silencio entre ellos no es incómodo, sino elocuente. Morrie levanta una mano con esfuerzo y la posa sobre la de Mitch. El contacto es ligero como una pluma, pero su peso emocional es abrumador. No hace falta hablar para entender lo que se está transmitiendo en ese gesto: gratitud, conexión, la certeza de que lo esencial ya ha sido dicho. En algún momento, Mitch comienza a hablar sin saber bien qué decir, de sus miedos, de su gratitud, de lo que estas conversaciones han significado para él. Morrie escucha con los ojos cerrados, como si estuviera grabando cada palabra en algún lugar profundo. Cuando Mitch termina, Morrie sonríe y murmura: esto no es un adiós, Mitch, solo es un hasta luego de otra forma. La habitación parece contener la respiración. Fuera, un pájaro canta una nota clara y pura, como si supiera que debe marcar este momento. Mitch siente que algo se rompe dentro de él, pero no es dolor lo que inunda su pecho, sino una extraña paz mezclada con tristeza. Comprende, tal vez por primera vez, que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de su tejido. Cuando llega el momento de irse, Mitch se inclina y abraza a Morrie con suavidad, sintiendo los huesos frágiles bajo su abrazo, el leve latido del corazón que sigue trabajando, el calor de una vida que aún persiste. Al separarse, ve que Morrie tiene los ojos húmedos, pero también una sonrisa. El amor siempre gana,
Mitch, susurra. Recuérdalo. Al salir de la casa, Mitch se detiene en el jardín, bajo el mismo árbol donde tantas veces conversaron. El viento mueve las hojas, creando un susurro que parece decir algo que apenas puede casi entender. Sabe que este 14º martes no es realmente el final, sino el comienzo de algo más, la vida con las lecciones de Morrie tejidas en su propio ser, como un hilo dorado que ya no puede ser separado de la tela. Mientras se aleja, mira hacia atrás una última vez. La ventana de Morrie brilla con la luz del atardecer, y por un instante, cree ver su mano levantada en un último gesto de despedida. O tal vez es solo el juego de la luz y las sombras. No importa. El adiós ya ha sido dicho sin palabras, y lo que queda no es el vacío, sino la presencia de todo lo compartido, que no puede ser borrado por la distancia ni por el tiempo. Epílogo, el silencio que habla en los martes que siguen. El mundo sigue girando, pero ya no es el mismo. Mitch vuelve a su vida, a sus artículos, a sus deadlines, pero algo en él se ha desplazado para siempre. Los martes ahora tienen un sabor distinto, ya no son solo días entre lunes y miércoles, sino espacios sagrados donde la memoria de Morrie se hace presente sin necesidad de invitación. La casa de Morrie está vacía cuando Mitch regresa tiempo después. Las paredes, que antes resonaban con risas y conversaciones, ahora guardan un silencio denso, pero no triste. Los objetos personales han sido repartidos, las medicinas retiradas, pero el aire todavía conserva el aroma de las enseñanzas que impregnaron cada rincón. Mitch se sienta en el mismo sillón donde tantas veces escuchó verdades que le partieron el alma para volverla a armar mejor, y descubre que la ausencia física de Morrie no ha borrado su presencia. Al contrario, su voz resuena ahora con más claridad que nunca, como si la muerte hubiera sido el filtro que le permitiera escuchar finalmente lo esencial. En la mesa del comedor, Mitch encuentra un sobre con su nombre. Dentro, unas cuantas páginas escritas a mano con una caligrafía cada vez más temblorosa, pero llena de la misma sabiduría de siempre. Son reflexiones que Morrie no alcanzó a compartir en persona, regalos póstumos que Mitch recibe con una mezcla de dolor y gratitud. Las lee allí mismo, en la quietud de la casa vacía, y cada palabra le quema y lo cura al mismo tiempo. Al salir, Mitch mira el árbol del jardín donde tantas veces conversaron. Sus hojas murmuran con el viento, y por un instante, cree oír la risa de Morrie mezclada con ese sonido. No es una aparición, no es un milagro, es simplemente la certeza de que algunas personas no se van del todo, sino que se transforman en la huella que dejaron en los demás. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de vivir para Mitch. Cada vez que toma una decisión, cada vez que prioriza el amor sobre el éxito, cada vez que elige estar presente en lugar de huir hacia adelante, Morrie está allí. En los martes que siguieron a su muerte, Mitch descubre que las lecciones más importantes no se aprenden con palabras, sino con el corazón, y que el verdadero legado de un maestro no está en lo que dijo, sino en lo que sus alumnos deciden hacer con esas enseñanzas. El último regalo de Morrie no fue una frase memorable ni un consejo iluminado, sino la demostración silenciosa de que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra, Mitch lo sabe ahora, siempre será el amor. Y ese, precisamente ese, es el eco que nunca deja de sonar en los martes que vendrán. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.